falta que me haces, Dios. Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios que nos permite una vez más conectarnos, ¿verdad? A través de esta plataforma y a través de su palabra, a través del llamado que está haciendo a nuestras vidas para continuar adelante, ¿verdad? Siendo formados a través de la palabra que Dios está hablando a nosotros, a través de la palabra que Dios está soltando en nuestras vidas para dirigirnos, para seguir delante de Dios de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a sus planes, ¿verdad? De acuerdo a lo que Dios ha establecido en la vida de cada uno de nosotros, porque es algo que creo que todos quisiéramos, ¿verdad? Vivir en los planes y vivir en los propósitos de Dios. No vivir en los míos. Nosotros, ¿verdad? Es algo que cuando nosotros venimos al Eterno, ¿verdad? Inclusive ahorita lo hablaba con unas personas, cuando nosotros venimos al Eterno, ¿verdad? Nos damos cuenta que estamos dejando y nosotros nos entregamos al servicio de Dios, ¿verdad? Estamos dejando unas cosas para empezar a tomar las cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Las cosas que para nosotros en un tiempo fueron importantes, ya no son tan importantes, al hacer ahora más importantes los planes y los propósitos de Dios en nosotros. Y todo esto son cambios que Dios va haciendo en nuestras vidas conforme nosotros vamos conociendo al Señor, conforme nosotros vamos quedando cautivados, quedando enamorados de su gracia, de su amor, de su fidelidad, ¿verdad? Nosotros estamos viendo cómo Dios va haciendo cambios en nuestras vidas. Pero yo te decía antes cómo quedamos cautivados por su amor, gracia, fidelidad. Porque cuando eso sucede en nuestras vidas y nosotros hacemos cambios, ¿verdad? Ya lo hacemos con gozo, ya lo hacemos con alegría, ya lo hacemos, ¿verdad? Con un corazón dispuesto a agradar a Dios. Ya no lo hacemos por una imposición, porque a veces nos imponen las cosas, ¿verdad? Y es cuando ahí el yugo se hace pesado de llevar, ¿verdad? Cuando es impuesto por alguien más. Pero cuando nosotros lo hacemos en nuestro corazón para servir, para agradar a Dios, para, ¿verdad? Para mantenernos en su comunión, para mantenernos en su camino, para que Dios no sea parte de nosotros. Entonces ahí, ¿verdad? Es cuando nosotros lo hacemos y eso genera un gozo en nuestras vidas. Por eso dice la palabra, ¿verdad? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero ya lo estamos haciendo porque la disposición salió de nuestro corazón, ¿verdad? Y entonces ahí vemos cómo poco a poco pareciera que no, pero Dios está obrando en mi vida. Mira, no a través de las peticiones, ¿verdad? Sino en los cambios y en las transformaciones que Dios quiere hacer en mí. O sea, Dios empieza a contestar peticiones, Dios empieza a glorificarse en nuestras vidas, Dios te empieza a sorprender, cómo Dios hizo esto, cómo Dios se movió en aquello, cómo Dios resolvió tal situación, ¿verdad? Y eso lo hace para gloria de Dios y para gloria suya y para que nosotros veamos el poder de Dios, el amor, su fidelidad y todo, ¿verdad? Pero te digo, lo que realmente es quiere irnos transformando a nosotros de adentro hacia afuera. O sea, es algo bien diferente. Es algo bien diferente. Dios puede estar haciendo milagros en tu vida. Dios puede estar, ¿verdad?, contestando peticiones a través de tu vida. Pero la disposición tuya, la disposición de tu corazón, el dejarse ser transformada por Dios depende de ti. El dejarse ser guiada por Dios a través de la escritura depende de ti. El recibir la palabra de Dios en tu vida, ¿verdad? Y decir, bueno, yo entiendo que Dios me está mandando a hacer esto, ¿verdad? Dios me está mandando a que haga aquello o que continúe acá o que deje aquello. Entonces, la disposición tuya de obedecer a Dios
eso ya es diferente, ¿verdad? O sea, no vamos a confundir la transformación, ¿verdad? Con las peticiones contestadas de Dios. ¿Por qué? Porque en la Biblia hubo personas que Dios contestó, ¿verdad? Sus peticiones, que Dios se glorificó a través de un milagro. Pero esas personas no siguieron a Jesús, siguieron viviendo como ellos querían establecerlo, ¿verdad? Entonces no hubo transformación en sus vidas y ellos en la tierra pudieron haber recibido el milagro, ¿verdad? Pero, ¿y la salvación? ¿Dónde quedó la salvación? La salvación que viene de vivir con Jesús, la salvación que viene de conocer a Dios, la salvación, el gozo que viene, ¿verdad? De, mira, ¿sabes qué? Yo hoy desperté y tomé la decisión de seguir a Dios. Tomé la decisión de que Dios dejara, yo dejar que Dios guíe mi vida. Tomé la decisión de conocer más a Dios, porque si yo conozco más a Dios, voy a saber qué es lo que Dios quiere para mi vida y entonces ahí voy a comenzar a caminar en lo que Dios quiere hacer conmigo. Entonces eso es muy diferente a las peticiones contestadas, porque la palabra habla de 9 personas que recibieron el milagro, pero esas 9 personas no siguieron a Jesús, ¿verdad? Entonces ahí es donde te digo, tenemos que tener nosotros la disposición de nosotros día con día empezar, seguir caminando con Dios, no a la manera del hombre, no a mi manera, sino a la manera de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo voy a caminar a la manera de Dios? Pues conociendo a Dios. ¿Cómo voy a conocer a Dios? A través de su palabra. Por eso es que yo me esfuerzo por leer la Biblia, por eso es que yo me esfuerzo por escuchar una predicación, porque ahí se me va a hablar de Dios y voy a conocer un poco y voy a entender, ¿verdad? Cómo es que Dios quiere hablarme, qué sentido quiere que Dios, ¿verdad?, tome para mi vida, porque en la predicación hablamos de muchas cosas y Dios va tomando, ¿verdad?, el control y se va moviendo de acuerdo a las personas que están recibiendo o que van a recibir. Por eso es que de una cosa y luego otra, y bueno, ¿por qué? Porque ve la disposición de un corazón que quiere recibir la palabra de Dios. Entonces Él dice, bueno, yo me voy a manifestar a ella, yo me voy a manifestar a Él. ¿Por qué? Porque Él quiere conocerme y Dios está anhelando eso de todos los seres humanos, de todas las personas, ¿verdad? Porque Dios, dice la palabra, Él vino a salvar lo que se había perdido y Él vino a que todo el que en Él creyere, ¿verdad? Él vino para todos, no vino solamente para un cierto grupo de personas, no, vino para todos, ¿verdad? Pero yo tengo que tener la disposición de querer conocer a Dios, de querer escuchar, ¿verdad? Dice la palabra que va a haber en nosotros, como dice, comezón, necesidad de conocer a Dios. Porque todos, y te digo de manera personal, todos enfrentamos una situación, todos enfrentamos en un momento de nuestra vida algo que sin duda alguna nos tenemos que rendir delante de Dios. Algo que no está en mis manos hacer, algo que no está en mis manos lograr, algo que no está en mis manos cambiar, obtener. Entonces ahí es donde nosotros nos rendimos y decimos, necesitamos a Dios. Y Dios quiere y Dios anhela manifestarse en ese tiempo en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver la fidelidad de Dios, ¿verdad? Por eso es que ahí decimos, aunque yo sea infiel, porque yo reconozco que le he fallado a Dios, yo reconozco que me he apartado, que no lo he buscado, pero cuando yo necesitaba de Dios, Él me ayudó, Él me restauró, Él me sacó adelante. Esa es la gracia que nosotros, ¿verdad?, recibimos de parte de Dios, y ese es un regalo que tiene para todos nosotros. Dios no está si te portaste bien, si te portaste mal, si esto, si aquello, si allá. Dios ve la disposición de tu corazón y en base a eso continúa trabajando en tu vida, porque lo que Dios está haciendo en nuestras vidas es individual, ¿verdad? Dice la palabra, fíjate, en la iglesia, dice la palabra que el Señor suelta la palabra. Nosotros estamos encargados de soltar la palabra. Y yo te doy el ejemplo
de la iglesia para, ¿verdad? Para centrarnos un poco en eso. Entonces se suelta la misma palabra y hubo 10, 20, 30 personas. Y la misma predicación se les dio a esas 30, 50 personas. Pero no todas alcanzaron el crecimiento, la madurez, no todas alcanzaron la renovación del pensamiento que se tenía que haber alcanzado a través de esa palabra. ¿Por qué? Porque ahí trató de la disposición de la persona. No faltó la que en el medio del servicio estaba contestando mensajes, la que se estaba durmiendo porque trabajó, porque se desveló, o porque la que estaba en la prédica, pero estaba pensando qué voy a hacer de comer, qué voy a hacer con esto, qué voy a hacer con aquello, ¿verdad? En cambio, la que llegó y hizo a un lado sus afanes como Marta y María, ¿verdad? Y dijo, voy a ir a la iglesia, voy a poner la palabra de Dios, estoy segura que Dios va a hablar a mi corazón, estoy segura que de algún modo Dios va a responder la inquietud que yo traigo, me va a hablar, ¿verdad? Entonces ahí ya va tu corazón dispuesto a recibir. Entonces no es que la palabra no haya hecho el trabajo, la palabra fue la misma, pero ¿qué hizo la diferencia? El corazón de la persona. Entonces todo eso nos ayuda a ir creciendo en base a la palabra de Dios, a ir conociendo a este Dios maravilloso, a este Dios sobrenatural, a este Dios que mira, si te das la oportunidad de conocerlo, terminas enamorada de Él, terminas completamente enamorada de Él porque el amor, la entrega, la fidelidad que Dios te da no se compara con la de ningún hombre. Tú puedes decir, mi esposo es más bueno que el pan. No le gana a Dios. Tú puedes decir, es que esto, es que aquello. Nadie le va a ganar a Dios, ¿verdad? Entonces uno se enamora. ¿Por qué? Porque Dios nos conquista a través de ese amor puro, de esa fidelidad, de todo eso, ¿verdad? Entonces por eso siempre estamos invitándote a conocer a Dios, a conocer al Señor a través de su palabra. Mira, y en esta noche vamos a hablar de una condición que se nos puede hacer difícil a través de nuestra naturaleza humana. ¿Por qué? Porque ahorita yo te decía cómo Dios nos habla a través de su palabra y Él espera que a través de esa palabra nosotros la obedezcamos o que a través de recibir la palabra dejemos que la palabra que Dios habla a mi vida haga el cambio que quiere hacer en mi vida, ¿verdad? Entonces esta palabra habla de una de las cosas que agradan a Dios, de una de las cosas que Dios se complace cuando nosotros las hacemos, pero que sin duda alguna a nosotros nos va a doler en nuestra carne, a nosotros nos va a doler en nuestro corazón, a nosotros nos va a doler a través de nuestros pensamientos, como tú quieras. Tú te vas a identificar ahorita en qué área a ti te va a doler. Cuando Dios nos pide que nosotros dejemos que sea Dios el que nos haga justicia. Cuando Dios nos pide que dejemos, ¿verdad? Cuando Dios nos prueba de la manera en que Él espera que nosotros le obedezcamos y a pesar de la situación de estar como se vea, nosotros decidamos irnos por el camino correcto. Nosotros decidamos irnos por el camino que es guardar la fe y guardar su palabra, guardar sus mandamientos. Yo te vengo a hablar de la vida de David. David dice en la palabra que es el hombre conforme al corazón de Dios. David tenía los requisitos que Dios esperaba en un hombre. David cumplió los requisitos. Dios recibió de David lo que él espera de un hombre. Fíjate muy bien. Nosotros decimos, es que David pecó, sí, porque Dios conoce nuestra condición. Dios no estaba esperando que David fuera perfecto porque Dios sabía que David no podía ser perfecto a causa de su carne y a causa de su naturaleza pecaminosa. Entonces, aún con el pecado que David hizo, aún con el error que David hizo, Dios lo siguió amando. Porque él sabía, David no tiene, el ser humano, el hombre, Amabeli, no tiene la capacidad de permanecer sin equivocarse, sin fallarse, sin fallar, sin caer, sin tropezar, sin cometer un error. Entonces Él reconoce y Él conoce nuestra condición. Pero fíjate muy bien, ¿sabes qué sí es lo que espera Dios de nosotros?
los seres humanos, nosotros que militamos contra esta carne, que cuando eso pase, nosotros lo reconozcamos y nos arrepintamos y volvamos a Él, porque fue lo que hizo David. Te digo, David dice, fue un hombre conforme al corazón de Dios, y nos habla la palabra de estas cosas que David hizo en contra de Dios, porque lo hizo en contra de Dios, porque ellos siempre se guardaron, que decía, de no pecar. Dice, en mi corazón guarda tus dichos, le dice. En mi corazón, le dice al Señor, en mi corazón, Señor, guarda tu palabra para no pecar contra ti. Entonces David quería hacer eso. David, pecado que hacía, David decía, no pequé contra Urías, cuando lo pone al frente de la batalla, o cuando toma a Betsabé, su mujer. No, él dice, no pequé contra Urías. Él dice, contra Dios. Porque el pecado que nosotros hacemos, lo hacemos infringiendo las leyes de Dios. Entonces él sabía que David no tenía la capacidad, pero sí esperaba. Lo que espera de nosotros es que cuando nosotros fallamos, que cuando nosotros pecamos, que cuando nosotros nos equivocamos, que cuando nosotros erramos, porque mira, la definición de pecado es errar en el blanco, equivocarse. Entonces él espera que cuando nosotros nos equivoquemos, ¿por qué? Porque siempre va a haber delante de nosotros el hacer la voluntad de Dios o el hacer nuestra voluntad. Nosotros somos los que decidimos qué es lo que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros erramos en el blanco, cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros pecamos, Dios dice, yo sé que eso podía pasar por la condición en la que tú estás ahorita. Pero ¿qué espera de nosotros? Como lo hizo David. Que David reconoció, que David se arrepintió, que David no dejó que el pecado lo apartara de Dios, sino que al contrario, cuando David es enfrentado por el profeta de Dios y le hace ver con un ejemplo lo que él había hecho, él reconoce, él se humilla y él busca a Dios para arrepentirse. Pero ojo, no se quedó en esa condición. O sea, ¿qué espera el Señor? Está bien, flaqueaste, caíste, lo reconoces, pero no te quedes en esa condición. Tienes que levantarte y tienes que hacer lo bueno. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Por eso David tenía, dice la palabra, un corazón conforme a Dios, como Dios quería. Tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Lo que Dios estaba esperando de nosotros. Fíjate, ahorita hablaba yo con unas personas de una palabra que Dios ministraba en mi vida hace días, cuando estaba en oración, y te lo digo para honra y gloria del Eterno. Dios estaba ministrando mi vida y habla y me dice, yo sé que no son perfectos nosotros los seres humanos, sus hijos. Yo sé que no son perfectos, me dice a mí, Amabeli, yo sé que no eres perfecta. Y tampoco espero que seas perfecta, porque Él sabe y Él reconoce que nosotros estamos luchando contra esta humanidad, no la gente, contra esta humanidad, contra esta carne. Entonces dice, tampoco espero que seas perfecta. Pero lo que sí espero de ti es que te dejes capacitar y guiar por mí. O sea, ¿qué está esperando Dios? Que nos dejemos capacitar y guiar por Él. Y si yo estoy guiada por Él, yo sé que no puedo volver a hacer lo mismo. Que ok, me equivoqué, flaqueé, caí, me desmayé en la fe. Pero Dios espera que no lo volvamos a hacer. Entonces este siervo, si nosotros estudiamos su vida, vemos cada que se presentaba la prueba, cada que se presentaba la oposición, este hombre se mantuvo queriendo guardar la voluntad de Dios. Aun cuando la palabra me enseña, fíjate, la palabra me enseña que David era después
de que Saúl es desechado y unge a David como rey y promueve, esa es la palabra correcta, promueve a David como rey, empieza Saúl a perseguirlo, a David. Entonces, en dos ocasiones, en el versículo 1 capítulo 24 y capítulo 26, en dos ocasiones, la palabra me enseña que se presentó una situación donde a David se le dice que el hombre que lo perseguía, que el hombre que buscaba matarlo, que el hombre que le había puesto fin a sus días, Jehová lo había entregado en su mano. Fíjate, se le persuade de esta manera. Vamos a leerlo para entender un poco mejor. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. A través de 1 Samuel capítulo 24, vamos a leer del 1 al 5. Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, fíjate muy bien, Saúl había determinado darle muerte a David. Era una situación tremenda la de este Saúl porque lo perseguía. Entonces fíjate la condición tan tremenda que entra a una cueva a descansar. Y en esa cueva, en lo más profundo de esa cueva, estaba David. Y fíjate cómo le dicen. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Fíjate, aquí le están diciendo, se ya entregó a tu enemigo. Puedes tomar justicia, porque este hombre toda la vida te ha perseguido, te quiere matar. David podía haber dicho, yo soy su sucesor, porque David seguía de gobernar después de Saúl. Lo voy a matar, yo voy a tomar el trono que a mí me pertenece, porque Dios lo dijo, porque esto. Pero David hace algo que te voy a decir, agrada a Dios. Que David no hizo justicia por su mano. David esperó a que fuera él, a que fuera el Señor el que lo entregara. Y vámonos al 26, fíjate muy bien. Pasa otra vez lo mismo. Aquí David dice no. Guárdeme, dice la palabra, ¿verdad? Y acá en el 26 vuelve a decir, David perdona la vida a Saúl. Cuando dice que él estaba en un sueño tan profundo y David llega y David tenía, fíjate, en el 26 capítulo 8, entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiere con la lanza y que lo enclavare en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muere o descienda en la batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Fíjate qué tremendo. En la primera le dicen, hazlo tú. En la segunda vuelve a ser probado y le dicen, ya no lo hagas tú, déjame hacerlo yo. Pero David se mantiene firme y a través del versículo 9 nosotros vemos en el 9 y en el 10 donde dice, Jehová va a determinar de qué manera va a acabar Saúl. Jehová va a determinar de qué manera a mí me va a hacer justicia. Jehová va a determinar si él muere en la batalla, pero no lo voy a hacer yo.
Porque aunque estaba la situación de Saúl como estaba, él le continúa diciendo, él es el ungido de Jehová. Entonces Dios, a través de esta palabra y a través del ejemplo de la vida de David, nos dice que nosotros tenemos que esperar, a pesar que de cómo se vea la situación, porque nosotros somos buenos para alegar delante de Dios. Señor, déjame que yo lo haga. Padre, es que mira, y le decimos, Padre, es que se lo merece. Mira que ha hecho esto. Nunca vimos a David decirle, Señor, déjame matar a Saúl. Tú me has ungido como rey. Mira que me ha perseguido sin razón. Mira que lo único que he hecho es servirle. Porque cuando David se enfrenta a Saúl, le habla con un respeto, le habla con una fidelidad, le habla con una lealtad, porque sabía muy bien la posición en la que Saúl todavía estaba. Y nosotros queremos hacerlo de una manera contraria. Nosotros vamos y le decimos, Padre, déjame que lo haga. Mira por qué ha hecho esto, mira por qué ha hecho lo otro, mira por qué parece. Aquí parecía que el que había desechado a Dios era David. Porque la persecución vino sobre David. Porque al que querían matar era David. ¿Quién era el que había desechado a Dios? ¿Quién era el que había desobedecido a Dios? ¿Quién era el que había pecado contra Dios? Saúl. Y si nosotros vemos, parecía que hubiera sido David. Porque al que querían matar era David. Entonces a veces esas situaciones se presentan delante de nosotros. Pero ¿sabes qué agrada a Dios? Que nosotros no tomemos venganza por nosotros, sino que nosotros hablemos como lo hizo David. David supo permanecer, aunque él sabía que ya no estando Saúl, él iba a tomar el trono como rey. Y nunca vimos a David, déjame le doy un ray a Saúl para ya tomar mi posición. No, supo esperar y supo ser fortalecido en Dios. Pero ¿sabes qué vemos de David? A través de estos dos ejemplos, que David sabía y David se esforzaba por guardar la palabra de Dios, por guardar los mandamientos de Dios. Que eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Que no vayamos y hagamos pleito con Dios. Es que mira, es que aquello, mira, es que allá, mira, es que acá. Algo que nos cuesta, sí nos cuesta. Porque a veces decimos, Padre, pero si el que te estoy sirviendo soy yo. Padre, pero si el que me estoy esforzando por guardar tu palabra soy yo. Entonces, ¿por qué viene persecución sobre mí? Entonces, ¿por qué viene y se levanta la lanza en contra mía? Eso ocurre. Pero ahí vemos que Dios estaba probando. Bueno, al menos cuando Dios habla a mi vida a través de esa palabra y me dice, estaba probando si había de guardar o no mis mandamientos, como dice la palabra en el libro de Deuteronomio. El Eterno le dice a su pueblo, te traje todos estos años por el desierto para probarte, para ver si habías de guardar mis mandamientos o no, para ver si habías de conducirte como yo quería o como yo esperaba, para ver si habías de conducirte como mi palabra te lo estaba pidiendo. Y David, sin duda alguna, se condujo y se mantuvo bajo la palabra de Dios, queriendo agradar a Dios. Por eso dice la palabra que él es conforme al corazón de Dios. Porque Dios sabía, como te decía, Dios sabe la capacidad de nosotros. Y Dios sabe hasta dónde nos va a probar. Pero lo que Dios está esperando es que tú guardes su palabra. Es que tú permanezcas. Aun cuando parece, como aquí con David, que nosotros tenemos que esperar
a que Dios nos haga justicia. Es algo que agrada a Dios. Cuando Dios te da esta palabra para dártela a través de la enseñanza del Face, porque yo no la he predicado en la iglesia, me dice, háblales y diles de algo que me agrada a mí. Que pudiendo ellos levantar venganza con su mano, prefirieron esperar a que yo les hiciera justicia. Yo te voy a decir, ¿quiénes son los que te han herido? ¿Quiénes son los que han provocado esas cosas en tu vida? ¿Quiénes son los que se han levantado contra ti? Y tú puedes decir, es que yo tengo en mi mano un arma para hacer justicia por mí, para hacer venganza por mí. Pero aquí a través de la palabra no dice que es permitido delante de Dios. Porque te digo, aquí le dijeron, Jehová ha entregado a tus enemigos. Y él dice no. Porque su palabra dice que no me voy a levantar. Aunque lo haya desechado, seguía siendo el ungido. Entonces tú y yo tenemos que esperar. Aunque es una palabra que no nos gusta escuchar en nuestro corazón. Porque quizá tú hubieras esperado que Dios te dijera, clávale la lanza como Abisaí. Le pidió permiso. Abisaí, un guerrero de David, esperaba que le dijera, clávale la lanza. Abisaí dijo, Señor, si tú no lo quieres hacer, le dijo a David. David, si tú no lo quieres hacer, si tú no quieres matar a Saúl, yo lo hago. Dame permiso. Y él dice no. Si Dios hasta hoy no ha permitido que perezca en la batalla o que muera, es porque Dios así lo dispuso. O sea, te das cuenta cómo David tenía todo en manos de Dios. ¿Cómo fue la entrega de David hacia el Señor? Por eso agradó al Señor. Por eso es que, a pesar de la consecuencia, a pesar de lo que pasó, a pesar de lo que él hizo, Dios se mantuvo con él. Porque miró que él se arrepintió y que él lo buscó. Entonces Dios espera eso de nosotros. Y va a haber situaciones en que ponga a tus enemigos como puso a Saúl para probarnos. Tienes la oportunidad de hacer daño. Tienes la oportunidad de levantar, de hablar, de decir. Pero a través de esta palabra, ¿qué pesa más? ¿Hacer venganza por tu mano o agradar al Señor? A esperar el tiempo. David dice, Jehová va a determinar cuándo él perezca. Yo no. Nosotros decir, vamos a esperar a que Dios me haga justicia, a que Dios tome venganza. Pastora, es difícil, sí es difícil. Sí es difícil. Y más cuando la situación se pone tan tremenda como en esta condición que te digo. Parecía que David era el que había fallado. Parecía que David era el que había pecado. Parecía que David era el que se había vuelto enemigo de Dios. Porque David se volvió enemigo de Dios. Saúl. Porque si leemos todo, vemos que Saúl hizo tremendas cosas en contra de Dios. Le mató a los profetas, esto, lo otro. Y aún así, no permitió que fuera la mano de su ungido, de David, la que se levantara contra Saúl.
Porque es lo que Dios está esperando. Por eso nos prueba de esa manera. Tienes la oportunidad. Decide tú. Digo, qué tremendo, porque aquí vemos cómo le dice, Jehová lo ha entregado en tu mano. Porque hay gente que así se deja engañar. Es que, por eso yo le digo, tenemos que aprender que la palabra de Dios pesa más que cualquier otra cosa. Es que, mira, estoy segura que es de Dios porque así, pero hay algo torcido en contra de la palabra, no es de Dios. No es de Dios. Aquí se trató, era fácil de que David hubiera sido engañado y de que David hubiera pecado en contra de Dios. Porque te repito, él podía decir, Saúl me quiere matar sin razón. Lo único que he hecho es servirle a Saúl. Porque él le dice, yo meditaba las palabras de cuando David se presenta con Saúl después y le dice, mi Señor, no he hecho otra cosa más que servirte. Hay lealtad en mí. Yo digo, mira después de que lo correteó, después que lo ha querido matar, después que le aventó las lanzas, después que lo ha traído asoleado, porque se la pasaba huyendo de Saúl. Le habla con esa lealtad, porque sabía cuál era la posición de Saúl. Tú imagínate, te digo, hubiera sido fácil. Hubiera sido fácil. Mira, me ha perseguido, mira esto, mira aquello, mira aquello. Podemos decir como ahí, me lo entregó Jehová. Y dijo no. Porque aunque todo, fíjate muy bien, aunque el diablo me haya montado todo este escenario, la palabra de Dios dice, no toquéis a mis ungidos. ¿No dice la palabra eso? No toquéis a mis ungidos. Y aunque el escenario y la obra estaba bien bonita, pesó más la palabra sobre la vida de David, que dijo, no toquéis a mis ungidos. Dijo, Saúl es un ungido de Jehová. Y la palabra me pide, y Dios me pide que me guarde de tocar a sus ungidos, a su ungido. A veces así se va a presentar. Pero si no conocemos así, decimos, Dios lo ha entregado en mi mano. No, a Dios le agrada que nosotros esperemos a que Dios nos haga justicia. Más adelante vemos cómo Saúl muere. Se terminó la persecución para David. Pero él hizo algo, como yo te digo. No vemos, te vas a reír la expresión, pero no vemos a David diciendo, déjame le doy un ray a Saúl, al cabo, pues va a morir. Dios ya lo desechó. Esto, lo otro. No. Él supo esperar el tiempo, el proceso, el propósito y que las cosas se movieran, que Dios las moviera para hacerle justicia y él todavía seguir guardando la palabra de Dios. Porque para David pesaba más guardar la palabra de Dios. ¿Qué pesa más para ti? Hacer justicia por tu mano, hacer venganza por tu mano o guardar la palabra de Dios, guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué pesa más? A David le pesaba más la palabra de Dios. Por eso dice y se ha ganado el título de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Pero nosotros queremos ser un hombre conforme al corazón de Dios y con la espada y el machete dándoles a todos. Dios lo probó de esta manera y David respondió como a él le correspondía, como él quería. Entonces Dios va a provocar. Dios va a provocar eso. ¿Para qué? Para nosotros darle la oportunidad de agradarle. ¿Quieres agradar a Dios? Porque ese fue el título. Una cosa que agrada a Dios.
¿Quieres agradar a Dios? Sí, pastora, sí, Amabel, y quiero agradar a Dios. Quiero hacer lo que Dios me está mandando a hacer. Deja que Dios sea el que tome venganza. Deja que Dios sea el que tome justicia. ¿Y qué voy a hacer yo? Servir a Dios como lo hizo David. Adorar a Dios como lo hizo David. Esperar en Dios como lo hizo David. Y ahí tú vas a tener una recompensa por haber guardado la palabra de Dios. Porque ahí es donde verdaderamente se prueba. ¿Qué es lo que tiene más peso? Como te digo, David sabía muy bien que su palabra dice, no toquéis a mis ungidos. Y 2 veces se le puso Saúl en bandeja, en charola. Pero dijo, pesa más la palabra de no toquéis a mis ungidos. Y tampoco permitió que Abisai lo tocara. Dijo, guárdenos el Señor de hacer tal cosa. Hubiera dicho, hazlo, pero yo no sé. Como dice, hazlo, pero no. Él le dijo, lo detuvo, no a Abisai. Deja que Dios sea el que obre. Deja que Dios decida cuando Saúl va a perecer. Si hasta hoy no ha perecido es por algo. Pero deja que sea Dios el que tome justicia. Eso es lo que quiere Dios en nuestras vidas. No recibo en la palabra, no recibo en mi corazón la palabra que yo quiero. ¿Pero quieres agradar a Dios? Sí, tienes que guardar esta palabra. Aunque hagamos berrinches, aunque lloremos. Te digo, aquí parecía que el que había hecho el daño era David. Porque David era el perseguido. David era el que querían matarle. Y aún así se mantuvo esperando el tiempo de Dios. Como tú y yo debemos de mantenernos esperando la cosecha de Dios. Esperando a que sea el trono de Dios el que diga, se llegó el tiempo de hacer venganza a mis escogidos. Se llegó el tiempo de hacer justicia a mis escogidos. Dice una palabra a través del libro de Lucas, a través de una viuda. ¿Acaso es Dios hablando? ¿Acaso yo no haré justicia a mis escogidos que claman a mí de día y de noche? Dios está viendo la injusticia. Y que Dios no haga algo no quiere decir que Dios no se esté moviendo. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Control. Vamos a esperar que sea Dios el que determine. Así le dijo David a Abisai. Vamos a esperar que sea Dios el que determine cómo va a morir Saúl. Y si quiere que muera. Si no, que sea la voluntad de Dios. Ay, pastora, es que ahí es donde se prueba. Si nosotros tenemos el carácter de Dios. Es que ahí es donde se prueba si nosotros queremos guardar la palabra de Dios. No de pico. No, ahí. Dios provoca situaciones para saber si nosotros hemos o no hemos de guardar su palabra. Si nosotros nos hemos de esforzar por agradarle a Él, por seguir adelante. Porque es ahí donde se demuestra. Usted no me puede decir que usted se está esforzando por agradar, por seguir, por servir a Dios, por seguirlo. Si usted está acostado en su cama sin hacer nada. Si usted sigue pecando deliberadamente como usted le da la gana. Usted no puede decir eso. Pero cuando usted toma su cruz y se niega a sí mismo, cuando se presentó esa oportunidad y usted se negó a hacerlo, por esperar en Dios, ahí usted puede decir. Porque lo que Dios está esperando es que se compruebe.
es que de verdad se ve a través de nuestra vida. Porque quiere que nosotros seamos y tengamos también un corazón y un carácter como el de David. Por eso nos da el ejemplo de David. Y podemos seguir leyendo la palabra. Podemos, ¿verdad?, seguir estudiando la vida de David. De todo como él se conducía, de todo lo que él había hecho, de todo lo que él hizo. Y podemos ver también que cuando él pecó, no perdió su comunión con Dios. Porque se arrepintió, porque reconoció y se acercó más a Dios. Entonces espero que a través de esta palabra tú continúes adelante. Y aunque tengas la oportunidad de hacer justicia por tu mano, no la hagas. Esperes a que sea Dios el que obre a tu favor. Esperes a que sea Dios el que se mueva a tu favor y en su disposición, para que tú y yo nos sigamos manteniendo de la manera que agrada a Dios, como lo hizo David. A David la justicia se le llegó. A David la venganza se le llegó. Saúl, y con todo lo que arreció la batalla, Saúl, y con todo lo que hizo, no pudo detener que David llegara al trono. No va a poder. No pudo detener el propósito. No van a poder detener nuestro propósito. Pero ¿sabes qué es lo bonito de esto? Que David se mantuvo en la posición correcta, que agradaba a Dios. ¿Cuántos queremos tener esa posición correcta? Agradando a Dios. A pesar de que esto, de que aquello, yo sé que estoy en la posición correcta. ¿Cuántos? Yo al menos quiero eso. De estar en la posición correcta. El llamado se cumplió. La palabra se cumplió. Lo que Samuel dijo de la vida de David se cumplió. Y lo bonito, que él se guardó en el Señor. Entonces deja que Dios sea el que te haga justicia. Espera. Mira, yo te digo esto de parte de Dios. Espera que será Dios el que te haga justicia. Será Dios el que va a empezar a mover papeles, situaciones, posiciones, lo que tenga que mover para hacerte justicia. Pero lo va a hacer. Gloria a Dios, Rome. Y te digo, Dios fue muy específico. Ahí está la hermana Lady Nayeli, y yo no he predicado esta palabra en la iglesia. Me la dio para el Face. Diles, me dijo, que si hay algo que a mí me agrada, es esperar, es que ellos esperen a que yo les haga justicia. Es que ellos esperen a que yo les haga venganza, a que yo haga venganza. Y nosotros queremos agradar a Dios. Entonces yo creo que Dios te habló bien claro en el nombre de Jesús. Y espera la recompensa, porque viene recompensa. Por uno mantenerse y guardarse en la palabra de Dios, viene recompensa de parte de Dios. Yo creo, y yo te digo yo creo, tú sabes si lo crees, pero yo creo que David fue un hombre que conquistó el corazón de Dios. Y esa fue la mejor recompensa. Tener el título de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Porque esperó. Entonces, ¿quieres hacer algo que agrade a Dios? Espera que Él te haga justicia. Espera que Él sea el que haga venganza. Déjalo que Él obre. ¿Qué posición tomo? La correcta. Agradar a Dios. ¿Por qué? Porque en mi corazón pesa más la palabra. En mi corazón pesa más la obediencia que cualquier otra cosa. David lo demostró. Aunque le dijeron, Jehová lo ha entregado. Jehová no va a ir. Yo siempre le digo a la iglesia, Jehová no va a ir en contra de su propia palabra. Abisaí le dijo, Jehová lo ha entregado en tu mano.
La palabra dice, no toquéis a mis ungidos. La palabra no se contradice. La palabra dice, no toquéis a mis ungidos, no lo podemos tocar, Abisaí. Aunque se vea el escenario de esa manera. Entonces, guarda la fe y continúa esperando el tiempo de Dios, que Dios va a obrar. Que ahorita no veamos nada, no quiere decir que no suceda o que no vaya a suceder. Yo me atrevo a decir que es cuando está más pronto de suceder. Cuando Dios en su silencio nos está probando a nosotros. A ver qué es la reacción de nosotros. Entonces sigamos adelante, iglesia. Ovejitas virtuales, ovejitas de la iglesia. No se me desanimen. Ay, vamos a orar y Señor, sé tú el que tome venganza. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir en la posición correcta, que es esperando en ti y guardando tu palabra. Entonces, Dios mediante, nos vemos hasta la siguiente transmisión. Dios guarde sus vidas, Dios prospere sus vidas, Dios les dé fuerzas para seguir adelante en la obra, trabajando en lo que usted ha determinado. Y mira, yo te voy a decir algo. Dios siga dándote la fuerza que necesitamos para seguir determinados a ser transformadas por Él. Porque queremos ser transformadas por Dios. Eso es lo que cuenta. Entonces espero Dios siga bendiciendo tu vida y continúe, ¿verdad?, a través de su palabra maravillosa, dándonos el conocimiento que necesitamos para seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos, descansen y esperemos la recompensa de Dios, que sin duda alguna viene de camino en el nombre de Jesús.